respuesta. Es un vigilante permanente, ¿ya? Porque vigila, supervisa y controla todo lo que pasa al interior del cuerpo. Y también la reacción que tiene el cuerpo del animal con el entorno, con el medio ambiente. Entonces está encargado, por un lado, de la función sensorial, tiene función sensorial, función sensitiva también, para captar lo que ocurre en el entorno, para poder además generar una respuesta de acuerdo al estímulo que se esté recibiendo. Y por otro lado también tiene función motora, porque muchas veces estas respuestas son simplemente funciones de movimiento, respuestas de movimiento. ¿Ya? Por otro lado también está encargado de coordina todos los sistemas, pero especialmente el sistema endocrino también. El sistema endocrino, que es el sistema complicado que van a estudiar después en fisiología, complicado desde el punto de vista operativo, porque está encargado de producir hormonas, ¿cierto? Entonces básicamente coordina muy en especial el sistema endocrino. El sistema endocrino es como el coordinador, ¿ya? El integrador de respuestas. Básicamente el sistema endocrino está formado por glándulas, todas las glándulas, y todas secretan producto del torrente sanguíneo. Por eso es endocrino, ¿ya? Entonces el que coordina este sistema endocrino es el sistema nervioso. Están súper correlacionados los dos sistemas. No sé si a ustedes se les ocurre otra función. El sistema nervioso. Hormonas. El sistema nervioso también produce hormonas. Y a través de esa forma coordina con el sistema endocrino. ¿Qué otra función podríamos asignar? Aparte de generar respuestas motoras, captar estímulos a través de la percepción, ¿cierto? Función sensitiva, función sensorial. También podríamos darle una relación en algunas especies, en especial a los mamíferos, la función cognitiva. De alguna forma genera conocimiento del espacio y de los fenómenos que ocurren alrededor. Claro, función cognitiva. Está relacionado también con la percepción y la generación de estímulos dolorosos. O sea, generar respuestas dolorosas. Dolor. ¿Pero eso no es? Podría ser algo sensitivo, totalmente. Pero ¿qué otra cosa me ocurre respecto de la función? Eso en general. Lo tenemos que decir porque es parte de la introducción. Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento, son algunas funciones. ¿Ya? El sistema nervioso proviene del ectodermo. ¿Les suena eso? Sí. ¿Vieron ectodermo en algún minuto? Con respecto a su origen, ontogenia, ontogénesis, de su origen embrionario, desde el punto de vista de su desarrollo anatómico, proviene del ectodermo, de la capa externa. Ectodermo. ¿Sí? Eso respecto de su origen. Y es interesante porque el ectodermo es la hoja externa del embrión, que en algún minuto forma, por ejemplo, ahí, la epidermis. Pero en alguna parte del cuerpo, en el embrión, se empieza a imaginar y esta epidermis se especializa y hay un territorio muy especializado. Y de a poco empieza a cambiar su configuración, se imagina, y forma una especie de tubo. Y a partir de ese tubo, un tubo neural, que además está descansando en la notocorda, que es la futura columna vertebral, ¿ya? En el embrión. Este tubo neural, después posteriormente completo el tubo neural, se transforma en sistema nervioso. Tubo neural, que tiene su raíz en esta especie de placa neural que proviene de la epidermis. Está relacionada directamente con la epidermis.
O sea, a partir de aquí se forma el tubo neural. Neural. ¿Estos conceptos les suenan? ¿Los vieron? Sí, en esto. Sí, ya. Después, respecto de la unidad anatómica, ¿cuál es la unidad anatómica? En el sistema nervioso, ¿La neurona? las neuronas. ¿Ya? Neuronas. Y algunas neuronas, cuando tienen bien definidos sus extremos, pueden ser bipolares. ¿Ya? Otras pueden ser multipolares. Hay distintos formatos, distintos tipos de neuronas. Pero en general, sí, a grosso modo, esto es como bien lo que voy a decir ahora es como de colegio, como de cuarto medio. Es muy básico, pero solo para que nos pongamos de acuerdo en la nomenclatura. Pero la neurona da lo mismo si es unipolar, multipolar, etc. Lo mínimo que le vamos a pedir es que cuente con un cuerpo neuronal. Un cuerpo neuronal, que también se llama soma. ¿Ya? Y a partir de este cuerpo neuronal hay unas proyecciones que van hacia distal respecto del cuerpo. Que el original axón. Y el axón muchas veces, generalmente termina en una terminación final, una terminación nerviosa, que nosotros llamamos telodendrón. Da lo mismo, o terminación nerviosa, simplemente. Y del axón, y del soma, desde el soma, surgen pequeñas terminaciones también de las membranas que son las dendritas. Entonces es interesante esa clasificación porque de ahí después, por ejemplo, desde ahí aparecen algunos conceptos, por ejemplo, que tienen que ver con las sinapsis dendrodendríticas, sinapsis dendroaxónica, dependiendo de los puntos de contacto que hagan o los puentes que hagan una neurona con otra neurona. Hay muchas posibilidades, ¿ya? Sobre todo cuando la neurona es multipolar. Tiene varias posibilidades de hacer contacto. Y generalmente en el soma encontramos un núcleo que está en fase de mitosis de descanso, está en G0, fase G0, lo que no significa que no se va a dividir. Esta neurona, la mayor parte de las neuronas, sobre todo en un animal joven, son de alta plasticidad, se pueden motivar en algún minuto y se pueden reactivar, en alta plasticidad. Ese fenómeno se llama plasticidad neuronal. Ahora, si una neurona que fuma, que es buena para el carrete, para las piscolas, no duerme, etc., es de baja plasticidad neuronal. Entonces, hay mucha correlación entre lo fisiológico y lo anatómico. Y lo más extraño de esto es que, aparte de la mayor parte de las veces, sobre todo a nivel del sistema nervioso periférico, estas neuronas tienen un socio estratégico, unas células estratégicas, que fueron evolucionando a través de la historia y se fueron acoplando al axón. Es una célula distinta que rodea al axón, ¿ya? Que se llaman células de Schwann. Y estas células, cada una, que habitualmente tiene núcleos, ¿ya? Y tiene una membrana celular altamente mielinizada, una vaina de mielina. ¿Ya? La mielina se define como un lípido complejo, altamente complejo, de un número muy alto de carbones, ¿ya? De átomos de carbono. Entonces tiene la posibilidad de funcionar como una especie como de transmisor. Fomenta la transmisión del impulso electroquímico que avanza a través de esta vaina. Cuando la vaina está ausente, la transmisión del impulso es muy lenta. A veces no existe. ¿Ya? Pero existe. ¿Ya? Y eso básicamente porque en algunos casos es muy interesante que el impulso se transmita rápidamente y en otros casos nos interesa que el impulso se transmita de forma lenta, dependiendo en qué parte del sistema nervioso estamos. ¿Sí? Claro, por eso depende mucho de qué parte del sistema nervioso estemos, ¿cierto? A partir de este tipo, entonces, de esta unidad estructural, las neuronas pueden ser de distinto tipo, además. Hay neuronas que son neuronas también altamente especializadas,
para conformar el estroma, ¿ya? Como el esqueleto del sistema nervioso. Y ahí tenemos las células gliales, ¿cierto? Las neuroglias. ¿Ya? Neuroglias. Los astrocitos. ¿Les suenan? Sí. Tienen que haberlo visto. Son neuronas, pero de alta especialización. No es la neurona clásica que uno podría imaginar. ¿Ya? Esas neuronas son generalmente multipolares, hacen contacto con muchas neuronas y funcionan de manera estratégica. Muchas veces están encargadas del metabolismo de todas sus hermanas neuronas. Transportan nutrientes, ¿ya? Son como estaciones de relevo. ¿Ya? Imagínense una pequeña prontocopec adentro del cerebro, ¿ya? Que le aporta cierto tipo de sustrato al resto de la neurona. ¿Ya? O a veces situaciones de activación neuronal a otras neuronas que se están inhibiendo. Depende. Generalmente cuando este tipo de neurona sufre alguna lesión o aparece por alguna causa que generalmente desconocemos, ¿ya? Todavía no están bien definidas las enfermedades de este tipo de neuronas, pero cuando este tipo de neuronas que conforman el estroma del sistema nervioso central sufre un proceso inflamatorio o aparece una cicatriz neuronal, ¿ya? Aparecen los cuadros convulsivos. Por ejemplo, los trastornos tipo de epilepsia. Cuando este tipo de neuronas se altera, sufre un proceso inflamatorio o una cicatriz neuronal que las comprime y las mantiene en una situación distinta a lo normal, aparecen los fenómenos tipo epilepsia. Puede ser a raíz de una cirugía. Claro, eso es lo más lógico. Puede ser a raíz de una cirugía, a raíz de un tumor, a raíz de un derrame. Pero hay otras situaciones que no conocemos. Simplemente aparecen. Un neuroblastoma, cualquier fenómeno distinto, poco común, también puede generar y gatillar ese tipo de problema. ¿Ya? Los axones, estos axones, axón, respecto al axón, ¿ya? Cuando los axones están dentro del sistema nervioso, cuando son parte del sistema nervioso central, en particular cuando se ubican en el sistema nervioso central, ¿ya? El paquete de axónico, el grupo de axones, 100, 200 axones en conjunto, ya muchos axones, conforman lo que nosotros conocemos como un tracto o fascículo, perdón, funículo. ¿Ya? Como un paquete de axones. En cambio, cuando el conjunto de axones, si este conjunto de axones es parte del sistema nervioso periférico, cuando este pack de axones se ubica en el sistema nervioso periférico, se llama nervio. Entonces, básicamente un nervio es un conjunto de axones ubicados en el Periférico. sistema nervioso periférico. Como ustedes deberían recordar, si a grosso modo, de aquí, a partir de aquí, nosotros podemos decir, oye, resulta que hay 3 tipos de nervios. Así, muy a grosso modo. ¿Ah? Hay nervios que son sensitivos o sensoriales, ¿ah? Que conforman las vías aferentes que traen impulso nervioso desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Entonces, a partir de ahí resulta que tengo nervios sensitivos. Y tengo otro tipo de nervios distintos que se denominan nervios motores. Y hay otros que son más sofisticados, que son mezclas de los dos anteriores, que se denominan nervios mixtos. Entonces tengo 3 tipos de nervios en el sistema nervioso. Nervios sensitivos, motores y mixtos. Y a esto hay que agregar después fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Entonces ahí se nos va complejizando el tema. ¿Ya? Hay distintos tipos de nervios. Eso respecto de la unidad anatómica. Perdón, me equivoqué en el acento aquí. Unidad anatómica. Eso respecto de la unidad anatómica. ¿Ya?
Respecto de la unidad funcional, si pudiésemos definir una especie de unidad funcional, ese era el objetivo de hoy. El objetivo de hoy era conversar, para que ustedes estuvieran tanteando, para que sepan dónde vamos a estar pisando el próximo sábado, porque si no, no van a entender nada. Entonces, se los planteo de las funciones. Esto ustedes lo pueden profundizar cada uno después en su casita tranquilamente, y me puede hacer algunos aportes después en la próxima clase. Pueden profundizar respecto a la ontogénesis o la biología del desarrollo del sistema nervioso, ¿cierto? ¿De dónde proviene? Del ectodermo. A partir de ahí se forma un tubo neural, una placa neural, un tubo neural. Y la unidad anatómica, todo lo que conversamos recién respecto a los axones, las neuronas, tipos de neuronas, la conformación anatómica de las neuronas, las células de Schwann, etc. ¿Cuántos tipos de nervios existen? 3. ¿Y dónde se encuentran los nervios? Sistema nervioso periférico. Después viene la unidad funcional, que es bien interesante de estudiar, es muy simple. Básicamente la unidad funcional está formada por 3 elementos. ¿Ya? Un receptor, básicamente, receptores son células nerviosas también. Son neuronas modificadas, mucho más sofisticadas incluso que un astrocito. Más especializado todavía. Son pequeños microchips que hay en distintos lugares. Estos receptores, por ejemplo, hay receptores para todo, al menos los conocidos hasta ahora. Hay receptores para el frío, receptores del calor, de la presión. Hay receptores en los tendones musculares para la tensión muscular. ¿Ya? Hay receptores de presión sanguínea en las paredes de algunas arterias. Hay receptores de... ¿qué más? De dolor, terminaciones nerviosas que captan el dolor. Hay receptores de presión, etcétera, lo que ustedes quieran. Los receptores que están fuera del cuerpo o en la superficie del cuerpo se conocen como exteroreceptores. Los receptores que están al interior del cuerpo se conocen como interoreceptores. Intero. Por ejemplo, en la serosa, en el peritoneo, en las pleuras, en todas partes de receptores. En la mucosa del estómago, en la mucosa en general, todo lo que está adentro son interoreceptores. Intero. Después la información que capta el receptor tiene que viajar al sistema al que elabora respuestas, un centro elaborador de respuestas. Este es como la CPU de un computador, que en nuestro caso se llama sistema nervioso central. Eso es lo que hace el sistema nervioso central, elaborar respuestas. ¿Ya? Entonces, la información viaja de este punto hasta acá. ¿Ya? Y esta primera vía, la vía que lleva la información o el impulso nervioso desde el receptor al sistema nervioso central, se denomina vía aferente o sencillamente vía sensitiva. Esta es la vía sensitiva, vía aferente. Si el receptor exclusivamente fuera un receptor especial, un receptor de visión, un receptor de gusto, un receptor altamente especializado, y ahí no hablamos de vía sensitiva, sino que sería una vía sensorial. Es una sutileza, pero se hace la diferenciación entre nervios sensoriales y nervios sensitivos. Son distintos. Tienen la misma función, pero solo para diferenciar. ¿Ya? Y siguen siendo aferentes, ambos. ¿Ya? Aquí no se mueve ningún músculo, porque estas son vías aferentes, especialmente. En cambio, si se genera una respuesta acá en el sistema nervioso que viaja hacia el efector, esta vía, la segunda vía importante, la vía eferente, en este circuito, la vía eferente, esta sí es la vía motora. Estos son los nervios motores, vía motora. ¿Ah? Y esta hace sinapsis con un efector. Efector. Que generalmente es un músculo o una glándula. Puede ser un músculo liso, músculo estriado o músculo cardíaco. O una glándula. Lo importante es que el efector siempre es un músculo. O glándula.
Bueno, las glándulas también tienen músculo liso en sus paredes, así que en el fondo siempre es un músculo. Ese es un efector. Entonces, si llega un impulso nervioso a través de una vía diferente, lo seguro, lo cierto que va a ocurrir es que va a contraer un músculo. ¿Entendieron? El efector siempre va a ser un músculo o una glándula. Entonces, ¿qué pasa si, Francisca, si se corta esta vía? ¿Ah? ¿Qué va a ocurrir con el paciente? ¿Qué pasa cuando no funcionan los músculos? Se atrofia. ¿Cómo se llama eso? No, Parálisis. Parálisis, ¿cierto? Parálisis. Parálisis. se me paralizó en la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Cuando se confunden los trastornos sensitivos, sensoriales, ahí aparecen las paresias. ¿Qué? ¿Ah? Parece. Bueno, Parecía. En ambas vías, parece. generalmente en ambas vías. Y las paresias, cuando son motoras, una paresia muscular, es parecida a una parálisis, pero es más débil. Es como una parálisis, pero más débil. Parece y parestesia. Eso, la parestesia es sensorial, solo sensorial. Perdón, sensitiva. ¿Ya? No es tan Parestesia. grave como la otra. No es tan grave como. Las parestesias pueden ser temporales. Cuando uno se le duerme una extremidad, ¿cierto? Está un rato, el hormigueo que siente es una parestesia. ¿Ya? Ya. Y lo otro, finalmente, para. ¿Puedo borrar acá, no? Parece. O sea, profe. Pero si hay una debilidad muscular, si hay una debilidad muscular y te cuesta contraer o levantar, eso es paresia. Es difícil de diagnosticar en un perro, en un caballo, porque el caballo no te dice, doctor, ¿sabe que tengo un dolor de espalda, me cuesta levantar el brazo? No. O sea, hay ciertas formas y técnicas que te permiten diferenciar entre paresia y parestesia. Ahora sí podemos borrar. Ya. Entonces, esto es lo último. ¿Ya? Igual es una falta de respeto a hacer clases después de una prueba. ¿Sí? Era solo una introducción, no se asusten. ¿Ya? Desde el punto de vista meramente anatómico, exclusivamente anatómico, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso Autónomo. periférico. Ah, Y en los dos casos, ¿cuál es la unidad funcional? Esta es la unidad funcional. ¿Y cómo se llama esto? Ah, no lo dije. sinapsis. No lo dijo. Todo esto, como tiene forma de un arco, se llama arco reflejo. Ah, Perdón, me castigo. Soy un bobo. Arco reflejo. Arco reflejo. Por eso va a tener que darnos un punto en el. El resultado es 5. Muy bien. Entonces, arco reflejo, ¿ya? Entonces, hay situaciones y hay ciertos reflejos que requieren un arco reflejo muy simple, a veces con dos sinapsis, pero hay arcos reflejos que requieren millones de sinapsis. ¿Entendieron? Muchas sinapsis. Y sobre todo si uno se queda pensando, ¿ya? La estrategia, la planificación, ¿ya? Esos son arcos reflejos más complejos. Bueno, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen? de la médula espinal. El ectodermo. Ah, ectodermo. Ah, ¿dónde se originó? Es el ectodermo de la lámina externa, la capa primaria externa. El sistema nervioso central, como ustedes saben, está formado por el encéfalo y la médula espinal. Médula espinal. Y el encéfalo, a su vez, este encéfalo está formado por el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. ¿Ya? Cada uno es importante, no hay uno más importante que el otro. Todos tienen funciones estratégicas. Además de esto, en el encéfalo, al interior, alrededor del encéfalo,
van surgiendo cierto tipo de nervios craneanos, ¿ya? A partir sobre todo a partir del tronco encefálico, ¿ya? Que después se distribuyen hacia afuera, y que forman parte ya del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, hay que pensarlo como que fuera un eje, un neuroeje. Este sistema nervioso central básicamente es un neuroeje. Todo lo que está en el plano mediano o en el eje principal del cuerpo, sistema nervioso central. Lo que se aleja del neuroeje sería el sistema nervioso periférico. Entonces lo primero que voy a notar aquí en el sistema nervioso periférico serían los nervios Periférico. los que se originan al interior del encéfalo se llaman nervios Ah. craneanos o craneales, craneanos, que habitualmente son 12 pares. Hay unas diferenciaciones, por ejemplo, el delfín tiene 13 pares. Hay algunas diferenciaciones en algunas especies. Un japonés por ahí en los años 90 descubrió que los delfines tenían 13 pares. Por eso se cree más. Después vamos a hablar de los delfines, ahora concentremos en esto, ¿ya? Es lo más seguro, ¿ya? Entonces, 12 pares, equino, bovino, canino, felino, humano, todos tienen 12 pares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la próxima clase? Estudiar los 12 pares craneanos. Ese es un foco importantísimo para la próxima clase. ¿Cuáles son? ¿Ya? Y ahí yo los tengo que clasificar, les tengo que decir cuáles son sensitivos, cuáles son sensoriales, cuáles son motores, dónde tienen su receptor, su centro logrador de respuesta, qué músculos mueven, etcétera, etcétera. Hermoso. Así que lo siento, o sea que no puede venir, complicadísimo. El examen lo voy a hacer 50% sistema nervioso, para que venga el examen. ¿Ya? Por si acaso, para que tengan la posibilidad de profundizar y estudiar. ¿Ya? Después, a partir de aquí, la médula espinal tampoco se queda atrás. ¿Ya? Y esta médula espinal también forma sus propios nervios espinales. ¿Ya? Y aquí los nervios espinales, nervios espinales, los nervios espinales, dependiendo de la especie, pueden ser 25, 35, 37 pares. Aquí hay diferencias, que lo mismo si es equino, bovino o canino. Hay diferencias. Pero en promedio vamos a notar 35 pares. Pero los ¿Ya? nervios espinales están dentro de la médula espinal o son parte del sistema. Nacen en la médula espinal, pero después se alejan de la médula O sea, y forman parte del sistema nervioso y van a inervar todas las estructuras que van periféricamente a la médula espinal, órganos, músculos, esqueletos, etc. Son periféricos. Entonces, los nervios espinales que se forman en la médula espinal y los nervios craneanos que se originan en el encéfalo, estos dos conforman el sistema nervioso periférico. ¿Entendieron? Sí. Ya. Finalmente, el tronco encefálico, como dice acá en el esquema, está fantástico, está formado en orden, ¿ya? Por el diencéfalo, mesencéfalo, puente y médula oblongada o bulbo raquídeo. Médula oblongada. Sí, médula oblongada. Entonces, este tronco encefálico está formado por el diencéfalo. Después, ¿qué dice? Mesencéfalo. Puente Después dice puente y médula oblongada. y bulbo raquídeo. ¿Ya? O médula oblongada. Ese es el nombre, médula oblongada es el nombre antiguo. Bulbo raquídeo actualmente. ¿Entendieron? Cuando... Ajá. No sé qué es lo que dice. ¿Dónde? Ahí guiándome así la dice. Nervios espinales, ¿abajo qué dice? 37 pares. 35 pares en promedio. 5. No importa el número, en ese caso no importa. Hay variaciones. 30. Eso va a depender del largo de la médula. ¿Qué especie animal tiene la médula espinal más corta? Más corta. El humano. Ah, Claro, porque nuestra Quiere decir un médula, ratón. porque nuestra médula espinal termina en L1. ajá. ¿Qué significa L1, Francisca?
Ah, lumbar 1. Pero un gato, por ejemplo, la médula espinal del gato termina en S3. ¿Qué significa S3, Barbarita? Sacral 3. ¿En serio hasta ahí me llega a En nosotros? una vaca No termina tenía en idea. S1. Y en un perro termina en L7. Entonces son todas las médulas distintas, todas distinto largo. Eso implica que no siempre el número de nervios espinales es el mismo. ¿Ya? ¿Quién tiene la médula espinal más larga? Anita, ¿me escuchaste? El gato. ¿Mm? Es para que tengan una referencia. ¿Ya? Si me pego en el poto, no va a pasar nada. Después nos pegamos en el poto. Pongan atención acá. Si me quiebro. Y esto no es un... Ah, no, ¿qué es cerebelo? Ah, sí, cerebelo. Ahí está lo mismo, ¿ah? Voy a ocupar el láser que me regaló Felipe. Ahora bueno, Felipe. ¿En serio? Le he sacado jugo al lápiz. ¿Ya ven? Oye, eso es lo que dice acá. Y venía No está tan ordenado, pero eso es lo que se pretende. El sistema nervioso central, encéfalo y médula, ¿ven? Pero el encéfalo está formado por el tronco encefálico, cerebelo y cerebro. ¿Ahora sí? Ya. Afírmense bien, ¿eh? Afírmense. Concéntrense. Con esto termino. Solo concéntrense. Sí. Concéntrense. Entonces, voy a mostrar esta imagen y otra, y nada más. Ah, no, alcanzamos solo esta. Alcanzamos esto, no vayamos mucho más. Dejémoslo hasta ahí. Esta es la última. Entonces, existen dos formas de clasificar el sistema nervioso. Está la clasificación netamente anatómica, que es la clasificación clásica. ¿Ven? La primera es una división netamente anatómica, el cual se divide en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central consta de médula, encéfalo, mientras que el periférico incluye nervios craneales, bla, bla, bla. Y a los ganglios. Aquí sí estamos autorizados a hablar de ganglios. ¿Ya? Aquí sí existen ganglios. Cuando se juntan somas neuronales, ¿qué era un soma? La neurona. ¿Qué parte de la neurona? La... Solo el Cuerpo. cuerpo. Cuando tengo una acumulación de somas o de cuerpos neuronales, esa acumulación de somas va a tomar distintos nombres dependiendo de dónde estemos parados. ¿Ah? En algunos casos se llaman ganglios, cuando estamos fuera del sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central pueden llamarse astas, pueden llamarse núcleos, pueden llamarse láminas o pueden llamarse putamen. Putamen. ¿Ya? Hay distintas nomenclaturas para la sustancia, en este caso gris. ¿Ya? A grosso modo, entonces, lo voy a dejar escrito aquí, lo último que vamos a escribir hoy, los somas neuronales, los somas, no importa la forma que sea el soma, los somas forman la sustancia gris. Entonces, dependiendo de donde esté parado, el soma puede conformar, lo que acabamos de decir, puede formar ganglios, puede formar astas, puede formar láminas. Si estamos en el cerebro, puede formar la corteza, hablamos de corteza cerebral, etc. Entonces toma distintos nombres la sustancia gris dependiendo de donde estemos parados. Ya, pero solo en el periférico están los ganglios. Ajá. El resto está No, dentro. también hay ganglios dentro del sistema nervioso central. Pero habitualmente ganglios es un concepto que está más reservado al periférico. ¿Ya? Y en cambio, pensé que me iban a echar de la sala. Ya, los axones, en cambio los axones, ¿ya? ¿Cómo se llamaba el conjunto de axones cuando está dentro del sistema nervioso central? Tractos. ¿Y cuando están afuera? Nervios. Muy bien. Y estos axones, en conjunto, no importa dónde estemos, conforman la sustancia blanca. Entonces aparecen estos dos conceptos que son bastante útiles, sustancia gris y sustancia blanca, que la tienen que diferenciar.
Así que si yo le hablo de corteza cerebral, ya sea corteza occipital, corteza frontal, corteza temporal, cualquier corteza, se tiene que subentender de que estamos hablando de sustancia gris. 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 Y por dentro blanco. Y de médula espinal Si al esto lo revés. llevamos a nuestro arco reflejo, la sustancia gris, ¿dónde estaría? ¿Cómo? Adentro. ¿Qué dijo? Si esto lo llevamos a nuestro arco reflejo, ¿Ya? este es el arco reflejo, ¿cuál de estos sería la sustancia gris? Centro laboral de respuesta. Eso, bien Héctor, esto es sustancia gris. Sustancia gris, ya sea en el cerebro, en el tronco o en la médula espinal, da lo mismo, siempre la misma pega, elaborar respuestas. Sustancia gris. ¿Quién transmite, quién conduce? La sustancia blanca. ¿Ya? Esa es la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca conforma las aferentes y los eferentes. Entonces, finalmente, fíjate tú que existe una segunda forma que es más interesante todavía, y esta es la que se enseña en la universidad. Hay una segunda forma de clasificar el sistema nervioso. ¿Mm? El conjunto de aferentes, eferentes, que está asociado a la activación, ¿cierto?, de musculatura estriada, solo músculos estriados, conforman lo que se denomina sistema nervioso somático. Y eso es lo que dice aquí. Mira, la segunda división, la división funcional que nosotros necesitamos estudiar, divide al sistema nervioso en un sistema nervioso somático y en un sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso somático, ¿con quién tiene que ver? Que es lo que podemos controlar. O sea, con los músculos Estriados. estriados. Y ahí, ojo, ahí están incluidas las vías aferentes y eferentes, ¿cierto? Con sus receptores, etcétera, que están relacionados con el músculo estriado. En cambio, cuando nos referimos a musculatura lisa o a músculo cardíaco, que se escapa a nuestro control voluntario, como dijo la Margot, cuando es distinto, ahí hablamos del sistema nervioso autónomo. O también, como se enseña en fisiología, como sistema nervioso... hay otro nombre. Ahí me voy a acordar. Vegetativo, también. Sistema nervioso vegetativo, autónomo. O... me voy a acordar el nombre, pero hay otro nombre. ¿Ya? Y este sistema nervioso autónomo, se divide después en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, porque ejercen distinta influencia en la musculatura lisa, en el músculo cardíaco y en las glándulas. Ya, le damos al conjunto y terminamos. Le damos el párrafo. Mira, dice, la diferencia entre estos es que el sistema nervioso somático controla aferencias y eferencias que lleguen a los músculos esqueléticos, o sea, músculos estriados. ¿Ya? Aquello que se controla voluntariamente a nivel consciente, o sea, tiene que ver con la corteza cerebral. Mientras que el sistema nervioso autónomo controla las aferencias y eferencias provenientes del músculo liso, cardíaco y glándulas, aquello que se controla de forma involuntaria, sin compromiso de conciencia, o sea, respuesta automática, como la quemada de la mano que se mandó la Connie hace rato en la plancha. ¿En la plancha? No. En la estufa. Yo dije que era como una respuesta, no era un ejemplo. Sí, está bien. Pero ese ejemplo que tú mandaste, lo que lanzaste ahí, es un ejemplo de funcionamiento del sistema nervioso autónomo. O sea, aquí en adelante nosotros vamos a hablar del sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Eso sería. Había pensado mostrar otras cosas, pero era too much.